56:11. Salmo 56. Salmo 56:11. Y ya cuando leen el versículo medio vamos a ver de qué es. Amén. Amén. Dice, léanlo conmigo. Al contar 3. No lo tiene todavía. ¿Ya? Vale. Dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Fobias es miedo, pero es un miedo que te lleva a un nivel extremo. Quiere decir, ¿a qué le tienes miedo tú? A nada. No te da miedo la cuca, las ratas, Quédate encerrada. ni que la Ni oscuridad, al mar. nada. Nada. ¿Usted, hermano? Nada tampoco. Es una emoción. Pero el miedo se crea porque nosotros sentimos. Hay algo que cuando uno va en el bus y ve que un hombre raro se sube, que es lo primero que siente uno, siente miedo, ¿verdad? Es como que me puede la posibilidad de que me pase algo, ese es el miedo. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? A ver, alguien, ¿por qué creen que tenemos miedo, hermano? Inseguridad. ¿Por qué crees que tenemos miedo? El miedo es normal en todos y de hecho es bueno tener miedo. No sabes, hermano, ¿por qué crees? Por la amenaza. El miedo existe por la amenaza de no la seguridad de donde estoy con las personas con las que me rodeo. O sea, es la inseguridad de que me pase algo. De que le Eso pase. me- Exactamente. Sí, en algunas circunstancias, vamos a ir bien. Entonces, el miedo nace por muchas veces cosas que no conocemos. Porque uno ve, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero yo les voy a contar hoy varias cosas que me pasan a mí. Cuando yo veo mapas de la Tierra, ¿han visto cómo se ve el mar? Vea, bien grande. Pero si se fijan, hay unos huecos que se ven bien azules, porque son bien profundos. Y eso, no conocer algo, a mí me da temor. Porque uno sabe que ahí hay tal cosa, ahí está tal cosa, pero cuando no conozco, yo no sé si me voy a parar y me voy a hundir. Entonces eso me da miedo. Pero el miedo, a medida hemos ido viviendo aquí en la tierra desde que Dios nos puso, es bueno porque cuando uno ve fuego, uno le da miedo, yo no me quiero quemar. Porque uno tiene eso como una, ¿cómo se dice? Instinto. Y también autoprotección. Porque si yo tengo miedo de algo, no, hombre, yo me voy por el otro lado, aunque sea más largo, ¿verdad? Entonces, vamos a la otra cosa. Dice, ¿qué hacemos durante el miedo? ¿Qué es lo primero que se siente? Todos hemos sentido miedo aquí. ¿Dónde se siente? En el pecho. ¿A dónde? Se siente agitamiento. La circulación es más rápida. ¿Y saben qué pasa? Que cuando hay diferentes reacciones al miedo. Hay gente que reacciona rápido y se mueve cuando ve algo y se quita. Y hay otra gente que se paraliza. Se corta. Se corta. Y las fobias por lo general tienen eso, que paralizan a la gente. Miren, hay fobias hasta el pelo. Fobia, todo temor que tenga uno tiene un nombre. Después vamos a hablar de las fobias más comunes, etc.
Pero hay de todo, hay gente que le tiene miedo a los hoyos, hay gente que le tiene miedo a los bebés, créanme, hay gente que tiene miedo a los bebés, al pelo, al sol, al agua, a todo. Pero o sea, no se sabe ni por qué aparece, porque vaya, yo en mi caso, pongamos alacrán, y yo no me he fijado, y cuando vengo a sentir, estoy en lo alto, cuando vengo a sentir bajo la otra, para mí es un impacto. Por ejemplo, voy caminando en un cementado y cuando me sentir toda una parte más baja que la otra, para mí es Ya. aquello que me agarra. Ajá, ese miedito rapidito, ¿verdad? Pero uno cae y se da cuenta de que Pero yo digo, quizás todos los hermanos pasamos sí. por ese paso del hueco de que cuando venimos a sentir de que vamos a dar un paso y no lo dimos al mismo nivel, Ajá, no lo Es dimos la percatado. que estaba ahí. inseguridad que vivimos. Ajá, y no lo dimos percatado. Yo digo que quizás todos sentimos es eso. lo inesperado, Ajá. porque nosotros tratamos de tener el control de todo lo que nos rodea. Sí. Entonces, cuando encontramos un paso inesperado, es como que sentimos temor. Por ejemplo, cuando una gente no reconoce, uno no puede solamente aventarse y decir, ah, mira, porque uno no sabe con qué ella está tratando. Exactamente. Bueno, en mi caso. Ajá, Las fobias también son, bueno, después lo voy a decir porque vamos a ir después a la pregunta, Sí. pero son tácticas ajá, de guerra contra nosotros mismos. contra nosotros mismos. Exactamente, y ¿saben qué es lo más interesante? Porque, vaya, así como usted me dice que uno tiene temor al dar un paso y que uno no sabe dónde va, a veces también los temores y las fobias son inculcadas. Porque uno puede tener un miedo natural a las serpientes, porque todos las vemos y ¡uy, qué fea! No sé qué. Es como universal, hay gente que no les tiene miedo, pero la mayoría de gente sí. Entonces, toda la gente, como mi mami no las puede ver en pantalla. ¡Uy! Eso, Nosotros las hemos tenido en la propia casa. Padre Santo. Nosotros vivíamos 7 años allí en la propiedad. Allí así estaba en el techo. Una vez la lámina como que se puso como en medio así y se Ajá. pasó para abajo. Y sí, quizás le digo yo, pero con lo mismo que oyó la voz, ella se acomodó como había Ya no tenemos Pero, ya las conocía. es que lo que pasa es que con las serpientes, la fobia es más la reacción que hacen. Son un veneno potentísimo. Potentísimo. Entonces usted siente que se va a morir pues, Exacto. solo de verla. ¡pupi! Ajá, es el temor A la muerte. al resultado que le va a pasar. Nosotros todo el tiempo la mantuvimos ahí. Una vez yo le puse el pie, pero la tenía con una alfombra en la pared así de lámina. Ajá. Y ella iba por la pared, la tapaba la alfombra. Entonces cuando vi que iba, dije yo, rata, y un codo con la canilla cuando me habló. Y él se oyó la voz y dijo, no, le digo, entonces así. Se volvió a subir, ya cuando vio de que la que la tocaba no era rata la que estaba ahí, no que era yo. Volvió a subir. Pero Son peligrosos. son peligrosas. Entonces, ¿qué pasa? Hay miedos que nosotros adquirimos. Hicieron una vez un experimento. Había un niño como de 10 años que le entró al cuarto y le metieron una ratita. Y él jugaba con la rata, ¿verdad? Porque era niño y no veía una amenaza hacia él. Era una rata, juego con ella, pero empezaron a hacer que cada vez que salía la rata, hacían un sonido bien fuerte. Entonces era ¡ting! Salía la rata y él, exacto. Entonces lo que estaban cada vez, el niño ya al final ya no podía ver la rata porque relacionaba el sonido con el miedo al ver la rata. Entonces, exactamente. Hay muchos miedos que nosotros no tenemos razón por qué tenerla, pero el ambiente nos ha inculcado que tengamos temores. Es como la situación en el país. Nosotros tenemos miedo de que nos asalten, de que pase esto, que lo otro. Y la gente cuando viene, como viene de países que es bien tranquilo, están bien tranquilos. Y uno llega a otro lado. Es su capacidad capacitada para lo que sea, que nada les afecta, pero uno que ya está capacitado, está bien bombardeado. Exacto, y uno cuando llega a un lugar bien tranquilo, siente que el temor, no, es que aquí nos van a saltar, quítate, ponete, que no sé qué. Y
y ahí es bien tranquilo. Entonces hay temores que son inculcados. Vale. Entonces, ¿puede uno, aquí va otra pregunta, ¿puede uno deshacerse del miedo? ¿Qué cree usted? Se puede, pero dependiendo, ya tiene que vivir una vida, como hablamos, ya protegida. Por ejemplo, viene uno en una parte donde ha sido de veras atacado, y luego llega uno, a medida que uno va viendo la tranquilidad, uno se va recostando, aún puede acostarse a aquello que le tenía miedo, y puede ser después no miedo. Ajá. Ahora, con esta pregunta, quiero que vayamos al versículo 56:11. Dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? No, vamos a dejar eso aquí para que vean que sí se puede deshacerse del hombre. Fobia es ese temor que nos paraliza. Pero una vez uno está expuesto a aquello que le da temor una y otra vez, se va acostumbrando. Es como cuando si ahorita se pusiera todo oscuro, no vemos nada, ¿verdad? Pero el momentito que pasa, uno empieza a ver, porque el ojo se está adaptando. Entonces, porque se expone a la oscuridad del ojo, entonces uno se adapta. Pero ahora viene una parte bien importante. Hay personas que les gusta exponerse al miedo, como las personas que ven películas de miedo. Sí, dice. ¿Por qué nos gusta? Porque yo también, es como subirse a las ruedas. ¿Por qué nos gusta? Cosas que les gusta a algunas personas, tenemos eso. Por ejemplo, ir a una parte donde no conocemos, eso es. Debería darle temor. No todos lo deberíamos de ver así, pero sí, a veces a la gente no le agrada ir a una parte que no se conoce, yo quiero conocer. Exacto, hay unos que tienen temores a ir a ver cosas que no conocen y hay otros que no. Entonces, ¿por qué estaba yo leyendo? Porque la base de la fobia es el miedo. Entonces, para entender el miedo hay que desglosar. Y yo estaba buscando porque hay gente que le gusta sentir ese miedo cuando están viendo una película que ¡uy! Y le asustan a uno y si se fijan es el sonido. Y lo que pasa es que hicieron como estudios y a la gente que le gusta sentir miedo, cuando salen, sienten la alegría más, ¿cómo le digo?, más pura. Porque después de que han estado, porque uno está aquí, le duele de estar en la rueda, ¿verdad? Subámonos. Y todo, no te va a dar miedo y hasta aruñado y tenso, pero cuando uno se baja, ¡ay, qué alivio! La liberación. Cuando uno, pongamos un ejemplo, cuando uno quiere ir al baño y tiene la oportunidad, y cuando no tiene la oportunidad y quiere ir. Padre Santísimo. Esa tensión. Y uno puede agradecer a Dios cuando uno tiene la oportunidad, pero cuando ve uno que tiene y llega el instante que no la tiene, ahí es donde uno valora lo que uno Dios te concede. Ajá, exacto. Entonces cuando estamos, nosotros mismos nos ponemos en condiciones de estrés para después ver cómo son las demás cosas, pero nos ponemos en condiciones así forzadas de miedo porque nos gusta sentir que aunque tenga miedo está bajo el control. Esperamos o tenemos la esperanza de que no va a pasar más, que la rueda no se va a caer, que el volado de la televisión no se va a salir. Eso es lo que por eso nos atrae mucho subirnos a las ruedas, ver esas películas, que después vamos a hablar de esas películas. Nos gusta exponernos, pero entonces vamos, ¿a qué dice la Biblia del miedo, del temor? Y dice en el versículo que leímos, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y hay un temor, el temor que está afuera, que ese es el que Dios nos da la potestad de ser más fuertes que Él y vencer. Quiero que se vayan conmigo a Isaías.
Isaías 41. Y léelo, mira. No temas, porque yo estoy contigo, y no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre y te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de tu justicia. Amén. Lo voy a leer yo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nosotros, por instinto, por humanidad, porque somos débiles, pero queremos hacernos lo fuerte, el humano, ¿verdad? Quiere el que todo lo puede, el que todo lo sabe, pero tenemos miedos. Y un miedo universal primero es el miedo a la muerte. Y es una fobia, porque hay mucha gente que se paraliza frente a eso. Y esa fobia se llama tanafobia, así se llama, tanafobia. Y es un miedo indescriptible a la muerte cercana, a la muerte propia. Claro, todos tenemos un temor, pero en Dios podemos vencerlo. Y nosotros tenemos esa promesa de que si morimos vamos a creer, a estar en el cielo. Pero esta fobia crece porque, claro, vemos que el corazón se detiene, la persona ya no está, deja el vacío. Hay un montón de cosas que se crean por eso. Pero este versículo es bien bonito porque nos da esa promesa de que no tengamos temor. Hay otro miedo que es, y todos lo hemos pasado, es el miedo a la soledad. ¿El miedo a la soledad? Porque a mí me gusta estar sola, a mí me gusta pasar tiempo, pero ¿se imagina usted toda una vida sola? No tendría sabor. No tendría sabor. Porque si aún viviendo como vivimos en medio de un mundo que hay tanta gente, que tenemos cómo apoyarnos de todo, ya cuál es esa cuestión de, y sentimos, hay un instante que sentimos que como que si estuviéramos a ver y todos pasamos por eso. Exacto, es una fobia universal. Nadie quiere estar solo, porque Dios hizo al hombre y le hizo una ayudadora. ¿Y qué dice el versículo? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces tenemos ese miedo, ese temor, pero Dios está allí para que no nos sintamos solos. Pero esa es una de las fobias que vive todo ser humano. De chiquito, mami, no me dejes solo, que me da miedo. Mami, no quiero dormir sola. De adolescente, me voy a quedar solo, nunca me voy a casar. De grande igual, no voy a tener hijos. No, siempre. Y la soledad va, y yo cuando está viejito como, yo sola me voy a morir. Estas son cosas que uno también a la vez tiene que pensar, porque Sí. si uno, pongamos, está en un salto uno de que ahorita puede, y uno deja pasar ese momento, porque para todo, como dice la Eclesiastés, Hay tiempo. y si uno deja pasar ese instante, llega el instante, que llega el momento que sí de veras desea casarte donde venga, ando y no lo casa, porque no lo agarró en el momento. Sí. En el momento que quedó como quien dice, agarrándose en el aire y ya como el que se está ahogando de que nada de se agarra chiquitico y no agarra. Sí, exacto. Pero lo más importante es que a pesar de que si dejó de ir la oportunidad, independientemente si alguien deja de ir la Mira, oportunidad, yo ya he visto, yo he tenido la oportunidad de estar con personas bien mayores. Por ejemplo, conocí dos personas profesionales, pero ¿de qué les sirvió? Los papás no las dejaron casarse. La una se le defundó cierto hueso del cuerpo de tanta pastilla, ella sola, por culpa de que no la dejaron casarse, se quedó. Se le llegó el mal y después Pero tiempo. igual, ¿saben? Ahí de la misma manera. O sea, ya vamos a hablar de eso. sí. ¿De dónde procede el temor? ¿Por qué que lo tenemos? ¿Por qué qué fobia? ¿De dónde viene? Pues ese invento. Entonces, también hay personas que tienen hijos, se casaron,
pero viven solas. Viven solas, siguen con el Entonces, temor. no es ese el punto. Ajá, El problema es de dónde vamos a depender, ajá. hacia dónde vamos a depender de Exacto. nuestra esperanza. Ujú. Quizá por eso tenemos temores, porque no estamos poniendo nuestra esperanza en el que tiene. En el que tiene los recursos. Exactamente. Si quiere, díganos de dónde proviene el temor, porque ya estamos hablando de la Aquí me voy fobia. a poner. Vale. Ustedes saben cómo se llama o las características de Satanás. ¿Quién es Satanás? Sí, un ángel caído. Pero ¿cuáles son sus características? ¿Qué hizo? Engañador. ¿Perdón? Engañador. Engaño. La fobia viene de allí, de un engaño. No puedes hacer esto. Imagínese usted, digo usted, me dan miedo los ratones. En la medida de, digámoslo como dijo Milagro, usted tiene la capacidad de matar a ese animal. Sí. ¿Qué dijo Dios en Génesis? Que nos enseñoreásemos. ¿Sobre qué? ¿Qué ha venido a hacer Satanás? Te va a morder, te va a matar. ¡Ush! Empieza la cosa. Porque nos hemos dejado engañar. Te vas a morir si te cerras. Nadie va a llegar. ¿Quiénes están engañando? ¿Y quién te quiere engañar? El enemigo. Entonces, la fobia comienza con el engaño. Nosotros tenemos autoridad sobre las cosas. Y vamos a este texto bíblico, que es Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, 18. Hay algo que nosotros tenemos que desarrollar para que podamos sacar de nuestro corazón el temor. Dijimos que sí se puede sacar el temor. Sí. Se puede sacar el temor, pero ¿cómo lo podemos hacer? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, ¿qué dice? En el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Va, en pocas palabras, ¿qué podemos decir de esto? Si yo tengo el amor de Cristo, ¿a qué le puedo temer? Ni a la muerte, porque la muerte me va a llevar con él. Exacto. Entonces, ni la muerte, ni las cosas creadas me pueden apartar del amor de Dios. Entonces, ¿qué dice perfecciona? No he dejado que Dios haga la obra en mí. Yo sigo creyendo que Satanás me ha dicho la verdad y no Dios. Entonces, el amor de Dios no está perfeccionando mi temor. Yo tengo que dejar el temor. El temor hacia las cosas que me rodean, el temor hacia la muerte. Hermana, pero eso es imposible. La paga del pecado es la muerte. Sí. Entonces es algo que va a pasarnos. Seamos cristianos o no. Pero ¿para qué temer algo que usted no tiene autoridad para saber qué día le pasa? Y si ahora me muero, miren, hay fobias de la muerte, que la gente toma medicamento y se echa de todo tipo sin estar enfermo. Y tomo de una pastilla, y tomo de otra, y hago esto, y mira, deja de comer aquello, porque si no... Y entonces empieza aquella fobia, y empiezo a hacer cosas en contra de quién. De su propia salud. Castigo, dice ahí. Entonces yo me castigo. No, yo no puedo. Si sale un ratón, no, yo me quedo aquí. Ah, no, una cucaracha, no, una araña. Mi hermano le tiene fobia a las arañas. Vio al hombre araña. Esa es una de las más comunes, Ajá. tenerle miedo a la araña. Imagínense, y las arañas, si usted va y las mata, es más rápida porque Dios le ha dado potestad. Pero ¿a quién le creemos? A Satanás. Le creemos más a él que a Dios. Entonces, tenemos que ir nosotros desarrollando nuestro favor o nuestro amor hacia Dios, y Él nos da la seguridad de que el amor de Dios va a echar fuera el temor. Entonces, la fobia viene de un engaño. Esa es si usted se fija, dice que la fobia es un miedo y terrible.
aquí dice la que yo pude conseguir. Irracional. Irracional. No tiene razón de ser. No existe. ¿Por qué? Porque Dios nos dio potestad sobre todo. Entonces, ¿por qué tenemos que temer sobre lo que está en la tierra? Fíjense que yo siempre sueño cuando sueño con cosas altas o con el agua, tengo temor. Así. A mí me dan miedo las alturas. Porque siempre pienso en eso, en que me voy a morir. Y sueño con que me caiga. ¿Quién se está castigando? Si yo no voy a ningún monte, no me voy a caer. Si me meto al mar y no sé nadar, claro que me voy a ahogar. ¿Me entienden? O me meto a una piscina sin saber nadar, ¿qué me va a pasar? Entonces, Dios, ¿qué me dice? Sed sabios y prudentes y apartados del mal. Entonces, nosotros tenemos que apartarnos de las cosas que no nos agradan, que no están. En las películas, ¿qué nos tiene que decir de las películas de miedo? De las películas de miedo. Ajá, de las películas de miedo. Pero, bueno, era lo que les decía, que vamos a tocar eso también el otro sábado. Ah, el otro sábado. El otro sábado. Ok. Que eso, bueno, nosotros erróneamente, por querer, como le digo, por esa sensación de querer experimentar un miedo que no es aparentemente dañino, nos exponemos a ese tipo de influencia. Porque ahí sí hay influencia. Cuando vemos películas de miedo, hay unas que son bien, o sea, risa dan, ¿verdad? Pero hay dentro de unas películas sí tienen influencia. Cuando nosotros, y esta influencia crea un montón de temores, fobias, que ya la gente ya no puede ver, ya no puede estar en lo oscuro. Uno a veces ve una película de miedo, porque todos creo que hemos visto películas de miedo. Sí. Y ve películas de miedo y después de que la ve, ya no quiere apagar la luz. ¿Sí? Y eso pasa y uno solo se va inculcando estas cosas. Porque el problema es que sí tienen mucha influencia demoníaca. ¿Y sabe por qué? Si se fijan, ahí está un engaño. Vayamos a Hebreos 9:27. ¿Qué es lo que salen en esas películas de miedo? Gente que te va a atrapar, espíritus, ¿sí o no? Espíritus, pero espíritus de forma humana. Y mira lo que dice acá, o sea, muertos, entre comillas, ¿verdad? Mira lo que dice, de lo que habla Dios acerca de estas personas. Dice, 9:27 de Hebreos. ¿Alguien me lo puede leer? Amén. Ajá. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Estamos hablando de personas que no tienen autoridad. Usted y yo no tenemos autoridad de andar asustando a nadie, ni de andar matando a nadie. Entonces esto es un invento, un engaño, una vez más, del enemigo, para que nosotros caigamos y seamos castigados por nosotros mismos. Porque no se puede dormir. Ah, exactamente. Ya no me puedo Y dormir. necesitamos que descansar. Entonces andamos mal, no podemos ni ir a la escuela ni ir a la universidad. ¿Por qué? Porque el desvelo es peor que dejar de comer. Porque el desvelo te cansa, te fatiga, te mata. Entonces tenemos que dormir, para eso Dios hizo ese tiempo, para que recuperemos fuerzas, energías. Porque puedes comer una vez al día, pero dejar de dormir, eso es peor. Es más fácil que alguien muera por falta de dormir que por falta de comer. Exacto. Entonces, si se fijan, aquí lo dice, de la muerte, no a la gente le tiene miedo a las personas que han muerto. Ay, es que me salió la fulana, es que se vino a despedir la sultana, es que no, eso es mentira. Nadie tiene autoridad si no la da Dios. ¿Así? Sí, y también hay una fobia que es bien importante y que a veces nosotros no la reconocemos como barrera, pero es el miedo a la humillación. Y a la humillación en todo. Sí. Tenemos pena de que, ¿qué van a decirse al enfrente? Tenemos pena de que, ¿qué va a decir la hermana si le digo esto?
nosotros mismos nos estamos poniendo esa barrera. Y no, a veces tenemos las cosas a la mano, como usted dijo, oportunidades que van y se pasan, porque tenemos un temor que nosotros mismos nos hemos inculcado. El temor a la humillación está en todo ser humano, pero en la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si es un temor que yo sola me estoy inculcando, con la ayuda de Dios me lo puedo quitar. Y así la mayoría, no la mayoría, todos los temores, como dijo mi hermana, en el amor se perfecciona, en el amor de Cristo. Entonces, ¿por qué queremos seguir con esos miedos? Les voy a contar. Yo tenía un miedo a hablar en público, todavía. Cuando me paro ahí y vamos a la predicación, uno siente como, híjole, que no me equivoque, híjole, que no sé qué, porque tenemos miedo a equivocarnos, a humillar. Ajá. Yo platico así con la gente, no todo el día puedo platicar, pero ya que tengo que terminar. Ajá, ¿y cuál es la diferencia? Yo le pido yo a Dios de que sea, la diferencia es de que como todos reaccionamos y pensamos diferente. Exacto. Y tal vez la idea de uno no es nada parecido para lo que la gente divaga en otras cosas, en pensamientos, y dice, es que esto quería decir tal cosa. Ajá, pero usted de todas formas debemos de decir y expresar lo que sentimos. Si los demás no están de acuerdo, pero usted lo tiene que expresar, porque eso tenemos que ser amplios de pensamiento. No todos van a estar de acuerdo. Entonces tenemos que perder ese temor. Ay, es que cuando las personas pasan a las escuelas y lo ponen a hacer las, ¿cómo se llaman? Las exposiciones, y si se ríen de mí y se burlan, y si me equivoco y la maestra me corrige, bueno, gracias a Dios que lo va a corregir y ya no va a volver a cometer el mismo error. Y empieza uno a sudar, helado, las manos heladas. ¿Por qué? Y cuando usted ha visto que alguien se equivoca, ¿qué más hace? Se ríe. Y se lo olvida. Sí es. Pero para nosotros es como, eso no va a pasar, van a pasar 50 años y se van a seguir recordando. No, nosotros mismos nos estamos poniendo esa barrera, nosotros mismos nos estamos dando el castigo. ¿Y qué dice Dios? Dios, cuando nosotros estamos en la tierra y ve que el hombre desobedece, ¿qué hace Dios? Muere por nosotros. ¿Sabe qué se llama eso? Dios cree en nosotros. Él cree que usted y yo nos vamos a arrepentir. Entonces, si el Dios que nos creó nos da una oportunidad, porque no nos vamos a dar una oportunidad nosotros. O sea, usted se la está negando, Dios no. A creer, a estar seguro de lo que usted va a decir y hacer. Ahora, tenemos que averiguar. Que prepararnos. Exacto. Así es. Entonces, pero el estar seguro siempre de lo que vamos a decir es la paz de Dios en nuestro corazón. Eso, ahí está perfeccionándose el amor de Dios en nuestra vida. Bueno, y básicamente entonces, solo para recapitular, la fobia es el miedo sin razón a algo, a alguien o alguna circunstancia. Eso es. Y como vimos, el miedo es inculcado. También Se puede inculcar. Hay un miedo, como les digo, que es universal y que tenemos ya por instinto. Pero los miedos, todos los podemos vencer con Cristo. Porque la muerte, para nosotros sabemos que para nosotros la muerte no es el final, es el principio. Así que a todos esos temores, fobias que tengamos, hay que vencerlas en Cristo. Amén. Hay un temor que es el que nunca se te tiene que olvidar, y Dios lo dice, el temor a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos da la verdad, Él nos da la autoridad. Pero vayamos a Proverbios para terminar. Proverbios, capítulo 12, versículo 15. Dios nos da la autoridad para muchas cosas, pero si nosotros nos engañamos o engañamos a otros,
para obtener miedos, nos va a ir mal, porque Dios ya nos lo advirtió. Proverbios 12:15, ¿me lo puede leer, hermano? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El consejo de quién vamos a obedecer siempre, de Dios. ¿Por qué? Porque ese temor sí no hay que olvidarse. ¿Por qué? Porque si yo obedezco a Dios, sé que me van a ir bien las cosas y el temor se va a ir de mi vida. Porque mi seguridad no está, como lo decimos, en las personas. Porque podemos estar casados, podemos tener hijos, pero los hijos son prestados. La familia no está obligada a cuidarlos. Es el único que puede cuidarnos y protegernos y estar seguros de que sin ningún temor Dios va a velar por nosotros. Mandará ángeles, mandará personas, mandará formas, pero nos va a cuidar. Si yo tengo mi confianza en Él. Si no, voy a tener temor y voy a decirle, Señor, llévame a los 90 años. Cuando yo me quede solo, cuando mis hijos se vayan, Señor, y esa autoridad no la tenemos nosotros, solo la tiene Dios. Entonces el temor tenemos que irlo perfeccionando en el amor de Dios. La fobia es un engaño de Satanás. ¿Lo puedo vencer? Sí. ¿Yo sola? No. Con la ayuda de Dios. Porque Él dirá la verdad. Él me aclarará mis pensamientos. No te va a destruir un animalito, que yo te he dado potestad sobre eso. No te va a destruir el agua, porque yo te doy sabiduría para que sepas hacer bien las cosas. No te vas a caer de un monte, porque yo te he dado sabiduría para que andes por lo firme. Entonces, los temores nuestros se van a ir disipando uno a uno, porque Cristo está en nuestros corazones. Así que la fobia, para aquellos que nos ven por internet, sí se puede combatir con la ayuda de Dios, porque dijo mi hermana Debbie, todo lo podemos en Cristo que no fortalece. Vamos a orar entonces. Perdón si hay alguna pregunta. No hay preguntas. Entonces oramos y terminamos nuestro tiempo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Dios, porque nos has permitido estar reunidos en tu casa y hablar más de ti. Dios mío, probablemente tenemos miedo que hemos venido arrastrando, porque pasó algo, Dios, o porque tengo mucho temor a que esto pase en mi vida, que pase en mis hijos, que pase en mi familia. Dios mío, sabemos que en tu amor se perfecciona todos nuestros temores y que tú nos vas a cuidar y proteger. Que a pesar de las circunstancias, nosotros no tenemos el control, por más que queramos, pero tú sí lo tienes, Dios. Dios mío, y en esa promesa descansamos, en que tú solo buscas el bien para nosotros. Dios mío, te doy gracias, porque hasta este día nos has permitido llegar. Y yo sé que tienes muchos planes preparados para cada uno de nosotros, bajo tu palabra, en tu camino, con tu guía, Dios. Dios mío, te damos gracias por todo. En tu nombre santo te lo pedimos y oramos, que podamos ser fuertes. Dios mío, que podamos ser agarrados de tu mano, vencedores de todo aquello que nos amenaza. Y que nosotros mismos muchas veces, Dios mío, ponemos de barrera entre tú y yo. Dios mío, te damos gracias por todo. En tu nombre santo hemos orado. Amén.